Tras el éxito inesperado de Barbarian en 2022, Zach Cregger pasó de ser un nombre más en la comedia televisiva a uno de los directores más comentados en el terror. Su nueva película, Weapons, llegó con un secretismo inusual. Sin adelantar demasiado sobre su trama, los trailers de poco más de un minuto apenas revelaban elementos de la historia, pero desplegaban una suerte de eslogan muy potente y enigmático que anunciaba la desaparición misteriosa de 17 niños. El proyecto llamó la atención no solo por su director, sino también por la forma en que se presentó, casi como un rompecabezas que el espectador debía armar por sí mismo. Y después de una campaña de marketing que fue, hay que decir, increíble, finalmente se ha estrenado y hoy en este video les traigo mis impresiones respecto a ella. La mejor película de terror del año, sobrevalorada, buena película y ya. Quédense sin miedo porque la reseña no va a tener spoilers. Antes de entrar en la reseña, quiero plantear algo que, al menos desde mi punto de vista, le juega en contra no solo a esta película, sino a muchos estrenos recientes del terror. Casos como Longless o Bring Her Back lo demostraron. Me refiero a esas etiquetas que circulan antes del estreno como la mejor película de terror del año, del siglo o de la década, sumadas al famoso 100% en Rotten Tomatoes. Son eslogans de marketing que, lejos de beneficiar, cargan a la película con una mochila de expectativas que rara vez se cumplen y que, ojo, tampoco deben cumplir porque las películas pueden ser muy buenas sin necesidad de ser obras maestras. Como espectadores deberíamos tratar de evaluar las películas desde un lugar más amplio, sin dejar que ese ruido externo influya en nuestra experiencia. Recordemos, todo esto forma parte de una estrategia de promoción en la que sus realizadores no tienen control. Esos títulos rimbombantes los colocan los estudios y el 100% en Rotten no significa la perfección, sino simplemente que hasta ese momento todos los críticos que la vieron la aprobaron. Y comento esto ya que se tiende a pensar que significa que todas las críticas le pusieron 10. Todo esto es un matiz que suele pasarse por alto y que en el caso de Weapons tampoco ayuda a su recepción. Pero vamos por partes. Zach Cregger ya había causado impacto en el terror en 2022 con Barbarian, una película con una estructura poco habitual que, al igual que Weapons, apostaba por guardar su revelación principal hasta el último tramo. En Barbarian ya se notaban destellos de humor, algo coherente si recordamos su trayectoria previa. Es que fue su ópera prima en solitario, pero antes co-dirigió la comedia Miss March, heredera del humor irreverente de títulos como American Pie, y también fue director y guionista del programa de sketches The Whitest Kids You Know. Menciono este trasfondo porque es evidente que Cregger proviene de la comedia y en sus dos incursiones en el terror ha filtrado toques de humor negro a través de lo grotesco. Ocurre en Barbarian y vuelve a repetirse acá, en Weapons, aunque en este último caso esa mezcla ha provocado el rechazo de una parte del público. La historia comienza en un pequeño pueblo estadounidense que parece vivir en calma hasta que un suceso violento rompe con esa aparente normalidad. A las 2:17 de la madrugada, 17 chicos se levantan de sus camas y se marchan de las casas hacia no sabemos dónde. Al día siguiente todo estalla y la principal sospechosa de su desaparición es la profesora Justine, interpretada por Julia Garner. Todo el pueblo la ve con malos ojos, pero hay una curiosidad, o extrañeza mejor dicho, y es que en su clase, esa mañana solo se ha presentado un niño. Desaparecieron 17 de los 18 chicos. Ese es el disparador de la película y eso es lo último que nos revelan los trailers y sinopsis oficiales. A partir de acá la película adopta una estructura muy interesante pensada para sostener el misterio hasta el último bloque. La trama se divide en varios puntos de vista, siendo los más relevantes el de Julia Garner, el de Josh Brolin como un padre desesperado por unir las piezas y el de Paul, un policía que se ve arrastrado a una investigación cada vez más inquietante. Esta narrativa coral que recuerda a propuestas como Magnolia o Reservoir Dogs hace que los personajes se crucen de manera orgánica a lo largo del metraje, permitiendo que nosotros, como espectadores, vayamos reuniendo las piezas que explican el origen de lo que está ocurriendo. Esta estructura le sirve de maravillas a Cregger para alargar una trama que, en esencia, es bastante sencilla, pero que se enriquece a través de sus procedimientos cinematográficos. Para los más puristas del terror, Weapons quizás no sea la película cargada de sustos que esperaban. Es más bien un thriller con momentos puntuales de terror, casi siempre utilizados para cerrar un episodio o un punto de vista antes de pasar al siguiente. Y en esos momentos, Cregger confirma su capacidad para construir secuencias genuinamente perturbadoras
que lo colocan ya como un director excepcional del género con apenas 44 años. Weapons no es la mejor película de terror del siglo ni de la década y tampoco pretende serlo. Es, en cambio, una obra muy sólida que funciona como un reloj suizo, un mecanismo perfectamente calibrado donde los múltiples puntos de vista y las decisiones de montaje le imprimen un ritmo y una energía que la mantienen viva hasta el final. Celebro que Weapons sea de esas películas que exigen un espectador activo y al mismo tiempo paciente. Paciente porque su inicio avanza a fuego lento, se plantea el misterio, se nos presenta a los personajes que forman parte de su ecosistema, se traza la radiografía de este pueblo y solo después, cuando la trama empieza a avanzar con estallidos de violencia, comenzamos a sumar pistas. Es ahí donde surge ese espectador activo del que hablo, alguien que observa cómo la historia se construye y se revela al mismo tiempo que él, y esa sensación es quizás uno de los mejores elogios que se puede decir de una película. La división en múltiples puntos de vista también aporta algo esencial, ya que nos permite conocer distintos personajes, cada uno con sus motivaciones, sus errores y sus matices. Padres quebrados, una profesora con antecedentes de cancelación, un policía alcohólico y desmedidamente violento, un adicto a las sustancias, todos conforman un universo ya de por sí complejo y cargado de tensiones internas. Lo que vemos es un universo de adultos rotos y tiene sentido porque en parte Weapons funciona un poco como una fábula infantil pero oscura. De hecho, comienza con la voz en off de un niño narrando los hechos como si fueran un cuento, introduciéndonos indirectamente en un relato que recuerda a las historias de los hermanos Grimm y a las leyendas infantiles más inquietantes. Por eso tiene lógica que la película se vaya tornando cada vez más caricaturesca. Es decir, la inmersión del fantástico en la trama a través del grotesco tiene absoluta lógica. En conclusión, lo que comienza siendo una película seria, poco a poco va introduciendo sus elementos de humor muy mínimos, pero que acaban estallando en el último bloque, algo que para muchos pueda terminar siendo chocante, aunque para mí esa última recta es gloriosa. Será cuestión de gustos y de ver cuánto uno puede abrazar y aceptar los códigos que va planteando la película, aunque como dije, a partir de los 50 minutos el humor comienza a filtrarse paulatinamente y lo caricaturesco es producto de la propuesta desde el mero inicio con la voz en off del chico. Weapons es sin dudas una de las mejores películas de terror del año, quizás a mi gusto por debajo de Bring Her Back y Sinners, pero más allá de las exaltaciones que se han dicho por ahí, celebro profundamente que el género se atreva a experimentar con nuevas estructuras y posibilidades que enriquezcan lo narrado. Celebro también que el terror no pierda el carácter festivo y esta lo tiene. Grandes personajes, una estructura compleja, un misterio fascinante que se sostiene durante todo el largometraje, una dirección mucho más madura que en Barbarian, un montaje filoso y preciso que trabaja los cortes por asociación de ideas y movimientos y un desenlace que recupera el mejor espíritu bizarro de las producciones de los 80. Otro gran logro del terror que sigue carreando el cine en este 2025. No es la mejor del siglo, no es la mejor de la década, es simplemente una muy buena película de terror y eso es más que suficiente. Sinceramente, este es uno de esos casos en los que me cuesta comprender por qué tanta gente quedó insatisfecha con el resultado final. Estamos ante una historia bien contada, con personajes sólidos, momentos de terror realmente efectivos y una estructura que transita con naturalidad del drama al terror y de ahí a una comedia negra afilada. Todo ello trabajado con precisión en los detalles y en los cambios de tono. ¿Qué más se puede pedir? Tal vez la crítica más honesta que deberíamos hacernos como espectadores no sea hacia la película, sino hacia las expectativas que generamos antes de verla. Muchas veces llegamos a una sala o reproducimos una película esperando que cumpla con una imagen ideal que nosotros mismos construimos a partir de avances, comentarios de artículos y críticas pagas, o el simple peso del nombre del director. Además, conviene recordar algo fundamental: ninguna película recibió el título de obra maestra en el mismo momento de su estreno. Ese reconocimiento se forja con el tiempo a medida que la obra demuestra su capacidad para resistir el paso de los años, mantener su relevancia y sobre todo influir en las producciones que vienen después. Solo así, mirando hacia atrás, podemos entender realmente su valor y su lugar en la historia del cine. Ahora quiero saber qué opinas vos. ¿Ya viste Weapons? ¿Pensás que Cregger logró superar su debut en el terror o esta vez se quedó a mitad de camino? Te leo en los comentarios porque quiero saber qué te pareció la película. Me despido de ustedes, hasta la próxima.